Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a hablar el día de hoy de un tema poco hablado en materia de derecho laboral público. Vamos a hablar sobre los deberes, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades de los trabajadores estatales. ¿Por qué es un tema poco hablado? Se debe a que este tema un poco lo confundimos con el procedimiento administrativo disciplinario. Ya vamos a tener nuestra propia sesión de procedimiento administrativo disciplinario. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Sucede de que cuando hablamos de este tema, necesariamente a veces se convierte en una falta disciplinaria, en la cual es perseguida a través del procedimiento administrativo disciplinario. Ya lo veremos esto en determinada sesión sobre el procedimiento administrativo disciplinario. Pero en este caso vamos a ver cuáles son esos deberes, obligaciones y prohibiciones e incompatibilidades de los trabajadores del Estado. Esto es importante porque tal vez en alguna situación ustedes van a tener que establecer si es que están en una incompatibilidad o en una prohibición o tal vez no saben cuáles son sus deberes u obligaciones y por lo tanto podrían incurrir en responsabilidad disciplinaria que podría acarrear su destitución. Entonces es importante conocer esto. Por ejemplo, hace unos días estaba circulando en las redes un oficio de la Junta Nacional de Justicia donde hacía recordar a los magistrados del Poder Judicial la jornada exclusiva, es decir, la dedicación exclusiva al cargo, y que no podrían ejercer labores en instituciones privadas, aun cuando sea fuera de la jornada de trabajo. Podría ser un tanto válida esta situación. Sin embargo, esto debemos analizarlo desde un punto de vista del principio de legalidad. No porque la Junta Nacional de Justicia emite un oficio, ya implica un deber, obligación, prohibición o incompatibilidad para el trabajador estatal. Se debe necesariamente observar el principio de legalidad, es decir, qué norma lo indica. Y en su caso debe tenerse en cuenta la interpretación a favor del trabajador estatal y la analogía y la equidad en determinados casos como criterios de interpretación de normas administrativas. Entonces, primero vamos a ver ¿qué es lo que dice la ley marco del empleo público? Queríamos hacer este ítem solamente para los trabajadores CAS, pero cuando revisamos la legislación de los trabajadores CAS, verificamos que al final nos remitía a lo que indicaban las normas que son aplicables a todos los regímenes laborales generales del Estado. Entonces, lo que vamos a decir es útil para el 276, el 728 y nuestro trabajador CAS. Entonces, estando esto, vamos a ver los deberes primero. Existe una diferencia sutil entre deberes y obligaciones. Ambas son situaciones jurídicas pasivas, es decir, que deben ser cumplidas por, en su caso, los servidores públicos. Ujú. Sin embargo, las consecuencias de su incumplimiento es lo que nos importa, y la consecuencia generalmente es la responsabilidad disciplinaria. Por eso es preciso siempre estar observando. También esto implica que tal vez los administrados en sus procedimientos administrativos les van a hacer recordar sus deberes u obligaciones respecto de el administrado para lograr que se atienda un pedido formulado por ellos. Entonces, para esto de los deberes y obligaciones en el empleo público aplicable a los 276 CAS y 728 tenemos la ley marco del empleo público, que es la ley 28175. Ya, vamos a ver esta situación, mira.
¿Cuáles son los deberes generales del empleado público? Ya. En primer lugar, dice cumplir su función buscando el desarrollo del país y la continuidad de las políticas del Estado. ¿Ya? Eh, Cuando hablamos en el derecho administrativo, hacemos unas divisiones especiales. Por ejemplo, desde el punto de vista del empleo público, hablamos de funcionarios y servidores. Desde el punto de vista del derecho administrativo, hablamos de autoridades administrativas y autoridades públicas. La ley marco del empleo público regula a los funcionarios y a los servidores. Cuando habla de funcionarios, se refiere a los que incluso fueron elegidos por voto popular. Entonces, es deber de todos los funcionarios y servidores públicos cumplir su función buscando el desarrollo del país, es decir, haciendo prevalecer el interés público sobre el interés privado y la continuidad de las políticas del Estado. La gestión pública son las acciones destinadas a la eficacia y eficiencia de los recursos públicos en el cumplimiento de políticas estatales. Las políticas estatales son aquellas políticas que establecen la finalidad, lo que busca el Estado en un determinado periodo de tiempo. Segundo, supeditar el interés particular al interés común y a los deberes y obligaciones del servicio. Esto es importante respecto de funcionarios y servidores públicos, pero también es un tanto discutible. En este caso, lo que está diciendo es que tú como servidor o funcionario tienes un interés, ¿correcto? Sin embargo, tu interés debe supeditarse al interés público, es decir, aquello que interesa a la sociedad peruana en su conjunto. E incluso tu interés particular se debe adaptar a los deberes y obligaciones del servicio público. Por ejemplo, yo puedo decir que se me tiene que disponer mi rotación del cargo porque se me ha indicado que este cargo me produce mucho estrés. Y como me produce mucho estrés, tienes que rotarme a otro cargo. El detalle está de que al hacer este pedido, el servidor o funcionario público no acredita con pruebas que ese estrés fuera a afectar su derecho fundamental a la salud en su contenido esencial. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eso es solamente un interés particular y, por lo tanto, debe supeditarse al interés público de la entidad. Ya. Diferente es el caso en el cual yo pido mi rotación de un cargo a otro, porque tengo informes médicos con los cuales acredito que tengo neoplasia. Y debido a esta neoplasia, se establece que debo ostentar un cargo que garantice mi tranquilidad. Pero lo tengo en un informe médico emitido por el Seguro Social de Salud y esa es la recomendación. Entonces, con ese informe médico de salud, inclusive por comité, yo lo presento al jefe de personal y el jefe de personal debe acceder a mi rotación. ¿Y por qué en este caso sí? Porque hay una prueba objetiva de que si continúa laborando en ese cargo, va a ser pasible de afectarse su derecho fundamental a la salud. Y esto se debe a que el interés particular, el interés privado, siempre debe ceder al interés público. Pero cuando hablamos de derechos fundamentales, la protección y garantía de los derechos fundamentales es interés público. Entonces, es eso lo que se debe analizar en cada caso. Por ejemplo, a veces puede presentar un administrado pidiendo la nulidad de un memorando, porque según él le afecta.
Pero siempre hay que verificar si es que se trata de un derecho fundamental o de un interés particular. No porque el servidor indique se afecta mi derecho al debido proceso, al derecho al trabajo, necesariamente ya se afectó. El servidor y el funcionario deben acostumbrarse a alegar derechos con prueba objetiva. Si digo que no me puedes sacar, deberé acreditar que si eres trabajadora, estás embarazada, o si eres trabajador, tengo una discapacidad. En ese punto yo no podría despedirte. Si lo hago, el despido es nulo y te van a reponer. Pero diferente es un muchacho que ha prestado, ha firmado un contrato donde indica 3 meses, tiene 18 años, no tiene familia a cargo y adicionalmente a eso trabaja en la 276. Se le dice, te voy a cortar hoy día tu trabajo. No que es inconstitucional, ilegal, mi derecho al trabajo. Sin embargo, la norma en el 276, para que seas contratado permanente, te exige un año de trabajo. Tú solamente has prestado 3 meses. Segundo, la misma situación en la que te encuentras no te va a dar lugar a ninguna medida cautelar. Esos también son situaciones importantes porque actualmente también los abogados, que no son especialistas en empleo público, más bien comercian con los derechos de los trabajadores, hay que presentar una medida cautelar. No hay derecho, ¿eh? Porque no ha pasado el año. Ni tampoco hay peligro en la demora, porque no tiene ninguna situación especial. No tiene familias, no tiene enfermedad, no sigue estudios. Entonces, evidentemente, sí presentarás la medida cautelar. Inclusive a veces le digo, sí puede usted presentar la medida cautelar, pero no nos van a conceder. ¿Ya? Porque todos los abogados dicen, hace una medida cautelar, pero para hacer una medida cautelar es un arte que implica, primero, acreditar de manera clara y sencilla que tienes derecho. Y segundo, acreditarle al juez que si no se da la cautelar, te va a producir graves perjuicios. Entonces, no necesariamente una solicitud cautelar va a generarte derechos. Tres, superarse permanentemente en función a su desempeño. Esto implica un proceso dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y nos referimos a la gestión de capacitación. Pero en este caso debes entender que la capacitación implica no solamente un derecho, sino también un deber, como lo puedes ver en este caso. Superarse permanentemente en función a su desempeño. ¿Qué pasa si convocamos a capacitación y nuestro empleado público no quiere asistir? Evidentemente va a contravenir este deber general y puede motivar la existencia de responsabilidad disciplinaria. Cuatro, desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación del servicio. Esto lo vamos a ver mejor desarrollado cuando hablemos sobre el código de ética de la función pública. Pero en este caso debes tener en cuenta que esto es un deber y debemos establecer de manera clara y precisa si se afecta alguna de estas funciones. Porque, por ejemplo, si hablamos de eficiencia, esto implicará el proceso de gestión de rendimiento y las evaluaciones justas que se deben realizar al funcionario servidor público. Vocación del servicio, eso es un elemento subjetivo y no necesariamente implicará una obligación que genera un derecho a favor del administrado y una obligación al empleado público. 5. Conducirse con dignidad en el desempeño del cargo. Esto también es importante, pero dice en el desempeño del cargo. Esto podría dar lugar a dos precisiones. En el ámbito de la Policía Nacional del Perú, puedes verificar que si éste comete alguna violencia contra los integrantes de su familia, aunque esté fuera de la jornada del trabajo, se le va a abrir proceso administrativo disciplinario. ¿Y esto por qué? Porque debe conducirse con dignidad en el desempeño del cargo.
Claro, alguien puede decir, aquí dice que debe estar desempeñando el cargo, lo que va a implicar que está en jornada de trabajo. Sin embargo, no es menos cierto que el policía debe guardar la compostura corriente, disculpe, la compostura correspondiente respecto del ejercicio del cargo, no en el entendido de estar dentro de la jornada de trabajo, sino en el entendido que él, sido designado o nombrado en un cargo, y esté fuera o dentro de la jornada de trabajo, debe observar una conducta intachable. Y por último, encontramos el deber de respetar y convocar las instancias de participación ciudadana creadas por la ley y las normas respectivas. La participación ciudadana implica procesos como revocación de autoridades para su vacancia, iniciativas legislativas, participación ciudadana. Entonces, el empleado público no puede limitar esta participación. Por eso dice respetar y convocar las instancias de participación. Si tiene que convocar para el presupuesto participativo, lo debe hacer. Si es sujeto a una vacancia, debe respetar dicho pedido y hacer valer la contradicción a través de los mecanismos legales que establece la ley. Veamos, aquí hay una pregunta. Dice, un trabajador conoce que para el otorgamiento de licencia debe presentar su solicitud. El trabajador no presenta su solicitud y solo adjunta un certificado médico en otro expediente. A raíz de ello se genera una inasistencia y su descuento. El trabajador argumenta que se le vulneró su derecho y que la entidad debió comunicarle para que subsane su solicitud. ¿Es correcto lo que argumenta el trabajador? Nos preguntan. Bueno, en este caso vemos principio de informalidad. La autoridad administrativa debe interpretar las normas del procedimiento administrativo de manera que favorezcan al trabajador. Si este trabajador presentó su solicitud para justificar su inasistencia y se olvidó de anexar el certificado médico, la autoridad administrativa debió requerirle para que se sirva a acreditar con el certificado médico la inasistencia indicada y a otorgarle el plazo de 7 días para que proceda. Si no lo ha hecho, el trabajador podría argumentar la nulidad de un procedimiento administrativo o acto administrativo que le podría perjudicar. También en la Ley Marco del Empleo Público encontramos una prohibición expresa, que es la prohibición de doble percepción de ingresos. Dice, ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Mira, dice, ningún empleado público puede percibir del Estado, más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Lo que significa, haciendo una interpretación en sentido contrario, que nuestro empleado público puede elaborar en una entidad y fuera de su jornada de trabajo puede elaborar en una entidad privada, porque esta prohibición no impide a que percibas una remuneración de una entidad privada y una remuneración de una entidad pública. Lo que prohíbe es que percibas del Estado doble remuneración, ¿correcto? Ahora dice, es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado. ¿Qué significa esto? La pensión puede ser que en el régimen, bueno, como consecuencia de prestación de servicios en el ámbito privado o público, has obtenido una pensión, ¿ya? Pero esta pensión es otorgada por el Estado. Luego,
Paralelamente a eso, percibiendo tu pensión del Estado, participas en un concurso y ahora percibes una remuneración por parte del Estado. Eso es incompatible. Diferente es el caso que tú percibes una remuneración del Estado y la pensión que te dan es a través del sistema privado de pensiones. En ese caso no hay prohibición. Ahora, lo indicado tiene excepciones. Dice, las únicas excepciones las constituyen la función docente y la percepción de dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas públicas. ¿Correcto? Ya, en este caso también debemos tener en cuenta que solamente hace referencia a función docente. Por lo tanto, podrías hacer docencia en universidades públicas o privadas, en colegios públicos o privados, o en institutos superiores públicos o privados, ¿ya? Y también puedes participar en dietas. Imaginemos que eres servidor público en una entidad y en otra entidad eres regidor. Entonces puedes percibir la dieta como regidor y tu remuneración normal. Entonces, directorios de entidades o empresas públicas. Entonces, en esos casos, la función docente y la percepción de dietas que se generan por parte del Estado no implican ninguna contravención a la doble percepción de ingresos. Por esto tengan presente esta situación importante. Ahora, también, por ejemplo, debes tener en cuenta que esta doble percepción de ingresos significa que al mismo tiempo, simultáneamente, percibes doble ingreso. Imagínate que estás de vacaciones o en su caso has pedido una licencia por motivos particulares, es decir, que no implica ningún goce de remuneraciones. Pues en ese caso no hay doble percepción de remuneraciones si por locación laboras en otra empresa. Ahora, veamos las obligaciones de los empleados públicos. La diferencia entre deberes y obligaciones es que los deberes son menos exigibles. En el caso que se hable de obligaciones, encontramos que frente a una obligación aparece el derecho subjetivo. Es decir, si yo como empleado público contravengo esta obligación, el administrado puede obligarme o decirme, oye, cumple con esa obligación, porque él tiene un derecho. Frente a una obligación hay un derecho, ¿correcto? Ya. Nos pregunta uno de los alumnos una pregunta interesante. Un servidor participa en un concurso de canto organizada por la misma entidad y gana el premio. ¿Constituye doble percepción? No, en este caso, el premio derivado de un concurso de canto organizado por la misma entidad se tiene dentro de la categoría de condiciones de trabajo no económicas, incentivos y programas de bienestar al trabajador. Entonces, desde ese punto de vista, no constituye ninguna doble percepción. ¿Ya? Lo vemos desde el punto de vista de condiciones de trabajo no económicas, incentivos y programas de bienestar. Allí ubicamos nuestro concurso de canto y su premio. Entonces, no constituye doble percepción. Pero interesante, muchas gracias por la pregunta, igual a nuestro otro compañero. En un momento vas a ver a los locadores de servicio en estas obligaciones. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Dice, obligaciones de los empleados públicos. Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público. Dice, cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público. Esto implica
la falta denominada negligencia en el desempeño de funciones. ¿Ya? Para saber si estás incumpliendo con esta obligación que es tan genérica y no afecta el principio de tipicidad, debemos irnos al documento de gestión que establece las funciones estrictas para el empleado público en el cargo que viene ocupando. B. 2. Prestar los servicios en forma exclusiva durante la jornada de trabajo, salvo labor docente, la cual podrá ser ejercida fuera de la jornada de trabajo. En este caso, debemos tener en cuenta que durante la jornada de trabajo el empleado público no puede prestar servicios, trabajo remoto, teletrabajo u otras formas, superponiendo una jornada de trabajo con otra jornada de trabajo, salvo la función por labor docente, la cual también puede ser ejercida fuera de la jornada de trabajo. 3. Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos solo para la prestación del servicio público. Ya, en este caso, ¿qué puede haberse realizado? En algún momento se me indicó un caso en el cual el funcionario público había otorgado canastas de Navidad, pero las canastas de Navidad extrañamente los llevó a su casa en el carro de la municipalidad y estaban en su casa. En ese caso no se está salvaguardando los intereses del Estado, ni tampoco se está empleando austeramente los recursos públicos, destinándolos solo para la prestación del servicio público. 4. Percibir en contraprestación de sus servicios solo lo determinado en el contrato de trabajo y las fuentes normativas del empleo público. En este caso existe la prohibición de recibir dádivas. Por ejemplo, tal vez mire, jovencito, por su gran servicio le voy a dar 100 solcitos. Eso como empleado público no lo puede recibir. Tal vez en el sector privado sí, a cuenta de propina, pero en el sector público eso constituye una dádiva que usted no debe percibir. Solamente puede percibir su remuneración. Y ahora aquí dice fuentes normativas del empleo público. ¿A qué se refiere? Tal vez un decreto supremo te da un aumento. Un convenio colectivo centralizado o descentralizado te da aumentos. Eso tienes derecho a percibir. No emitir opinión ni brindar declaraciones en nombre del Estado, salvo autorización expresa del superior jerárquico competente. Tú no puedes salir, por ejemplo, en las redes sociales y emitir tu opinión o expresar una declaración respecto del actuar de tu entidad pública. ¿Ya? Tú puedes decir libertad de expresión, doctor, sí, pero tu libertad de expresión es como ciudadano. En este caso, tú al tener un vínculo laboral con la entidad, no dejas de ser su servidor, porque el vínculo está vigente aunque no estés en jornada de trabajo. 6. Actuar con transparencia en el ejercicio de su función y guardar secreto y o reserva de la información pública calificada como tal. Cuando hablamos en la ley de transparencia y acceso a la información pública, hablamos de información confidencial, información reservada e información de intimidad personal. Por ejemplo, en mi calidad de jefe de recursos humanos, yo no puedo entregar boletas de pago de mis trabajadores respecto de los descuentos que se realizan. Pero sí estoy en la obligación por un precedente del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a entregar boletas respecto de los conceptos que perciben. 7. Actuar con imparcialidad, omitiendo participar o intervenir por sí o por terceras personas directa o indirectamente en los contratos con su entidad. Esto lo vamos a ver más desarrollado
y se está refiriendo a la obligación de evitar el nepotismo, es decir, utilizar indirecta o directamente una posibilidad de contratar personal para favorecerse a sí mismo o a terceras personas. Claro, en el caso del nepotismo es parientes. En este caso es que se realiza un proceso de selección o un concurso público y yo, porque me agrada una persona, le favorezco para que obtenga el cargo público. 8. Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos. Ya, en este caso debemos observar jornada de trabajo y horario de trabajo. Jornada de trabajo es el tiempo disponible a favor del empleador, mientras que el horario de trabajo implica el inicio y término de la jornada de trabajo. 9. Conocer las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempeño. En este caso, es una obligación la capacitación y a su vez también es un derecho. 10. Observar un buen trato y lealtad hacia el público en general, hacia los superiores y compañeros de trabajo. La inobservancia de este buen trato o lealtad puede llevarnos a hablar sobre el acoso laboral. El acoso laboral puede ser horizontal, cuando tú acosas a tu compañero. También puede ser vertical, cuando al ser superior acosas a tu inferior. Y también hay el acoso del inferior a sus superiores. 11. Guardar absoluta reserva de los asuntos que revistan tal carácter, aun después de haber cesado en el cargo. Esta es la información reservada que por ley se debe cautelar, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 12. Informar a la superioridad o denunciar ante la autoridad correspondiente los actos delictivos o de inmoralidad. En este caso, si tú durante tu jornada de trabajo verificas que alguien ha cometido un presunto acto contrario al ordenamiento jurídico, tú tienes la obligación de poner en conocimiento a la autoridad competente. Ahora, en el caso que no pongas en conocimiento, podría ser de que se te acredite la falta de negligencia en el desempeño de tus funciones. 13. Supeditar sus intereses particulares a las condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas por la entidad. Bueno, a veces cuando tú escuchas al trabajador dice, me han rotado, doctor, a un lugar, eh, te han rebajado la remuneración. No, no me han rebajado. Te han bajado de puesto, dejaste, digamos, eras profesional y ahora haces labores de auxiliar. No, no, doctor. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No, simplemente que yo creo que me tienen cólera. ¿Ya tienes prueba de esa cólera? No, no tengo. Ya, entonces, en ese caso, tienes que supeditar tu interés particular a las condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas por la entidad. Por su parte, la entidad tiene que actuar con razonabilidad y proporcionalidad. No habría razonabilidad ni proporcionalidad si a nuestro servidor público cada 3 días lo roto a un área distinta. Allí existe acoso laboral. 14. No practicar actividades político-partidarias en su centro de trabajo y en cualquier entidad del Estado. En alguna oportunidad me consultaron sobre el caso de una empleada pública que le verificaron en su computadora que tenía trabajos de panfletos de un partido político. Inmediatamente proceso disciplinario, destitución. Presentar declaración jurada anual de bienes y rentas, si es que tu cargo tiene que ver con recursos públicos, tanto al inicio como al final de tu relación laboral. Allí el 15, nos estábamos pasando el 15 dice no suscribir contrato de locación de servicios bajo cualquier modalidad con otra entidad pública. Ya, esto debe ser analizado con mucho cuidado y es una de las preguntas que estábamos viendo. Y la locación de servicios nos preguntaron. Bueno, la locación de servicios que te está prohibiendo la ley marco del empleo público es aquella locación de servicios
que se realiza al mismo tiempo que tu jornada de trabajo, porque al final esta locación de servicios también va a implicar otra suma dineraria, otro ingreso, entonces estarías percibiendo dos ingresos del Estado. Entonces, la locación de servicios al mismo tiempo que tu jornada de trabajo, o la locación de servicios que implica al mismo tiempo percibir ingresos, está prohibida. La que no está prohibida es aquella en la cual tú has pedido una licencia sin goce de remuneraciones y durante ese periodo has prestado servicios vía locación. ¿Ya? Ese periodo no implica doble percepción de remuneraciones y sí está aprobado. Ahora veamos la ley del Código de Ética de la Función Pública, que regula principios, deberes y prohibiciones del servidor público. En este caso, cuando la ley del servicio civil que establece faltas y a la vez nos remite a su reglamento, no encuentras dentro de ese listado de faltas disciplinarias la conducta que presuntamente es contraria a derecho, allí en ese supuesto te dice la norma, puedes recurrir recién de manera subsidiaria al Código de Ética de la Función Pública. Y por lo tanto, si te encuentras en un supuesto en el cual estás contraviniendo estos principios, deberes y prohibiciones previstos en el Código de Ética, podría ser materia de destitución por parte de la autoridad previo proceso administrativo disciplinario. Vamos a resolver algunas preguntas. Dice, sobre la percepción simultánea de remuneración y pensión, existe pronunciamiento del TC que establece que sí es posible la percepción simultánea. En ese mismo sentido, el MEP también emitió una opinión al respecto en el que establece que sí es posible la percepción simultánea. Sí, en el caso de los trabajadores del decreto ley 2530 que tienen pensión de cesantía, se permite la percepción simultánea. En el caso de los decretos ley 19990 también se permite la percepción simultánea siempre y cuando no excedan de un determinado monto. ¿Correcto? Pero si es que ganas, digamos, como congresista una pensión de jubilación, de cesantía en la 2530 de 30.000 soles mensuales, nivelable, y adicionalmente a esto, prestas servicios en el Estado, en un cargo de confianza de ministro que te dan 30.000 soles, allí podríamos apoyar esta percepción simultánea o en ese caso ya estamos hablando de la aplicación de la prohibición que hemos hablado. Porque sí, hay congresistas que han cesado de la 2530 y están con la misma remuneración de 30.000 hasta la fecha. Lo designo como ministro, debo respetar su pensión, 30.000 o le suspendemos. Entonces hay límites también a lo que se ha indicado. Sino que pasa que eso es materia de derecho previsional. Yo también soy experto en derecho previsional y sí conozco lo que indica el compañero. Pero está bien la tingencia para hacerles esas precisiones. Vamos a resolver tres preguntas y procedemos a continuar, ¿ya? La segunda, vamos a ver a las que podamos absolver también, no todas, porque si no, un trabajador sea 276 o CAS de una entidad que elabora de lunes, viernes. Postula una convocatoria de INEI como locador, cuyo labor era sábado y domingo únicamente, 2 días. Se estaría configurando la doble percepción. Ya, en este caso sí se configura la doble percepción, porque si te das cuenta, la remuneración mensual del servidor público se da por los días de descanso en la semana. O sea, el día de descanso te lo pagan, ¿correcto? No es que te están pagando de lunes a viernes, te pagan desde el primero hasta el 30, porque se respetan los descansos laborales, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, allí aplica la prohibición que hemos visto, ¿no? No puedes hacer un contrato por locación de servicios por ese periodo. Entonces, sí estaría configurando doble percepción. Ay, una docente está vinculada con dos entidades públicas por función docente, ambas con carga horaria parcial. Con nosotros es la tercera entidad. Al intentar cargarla al registro AIRS, no se puede registrar,
por lo que no podemos procesar su pago. Ya está trabajando. La docente indica que va a renunciar a uno. Claro, la habilitación es para una más por función docente, no es dos más por función docente, ¿correcto? Entonces, eso también hay que evaluarlo. Por ejemplo, si es que el servidor trabaja para la entidad como profesor, puede percibir uno más por función docente en la misma entidad, pero una tercera ya no puede, solamente una más por función docente. Pues dice, existen normativas específicas que regulen el pago retroactivo en caso de impedimentos administrativos. ¿Y cuál sería el criterio legal para determinar desde cuándo corresponde el pago? Bueno, existen normatividades específicas para casos concretos, pero la regla general es que las autoridades administrativas no reconocen devengados ni intereses legales. Solo que hay una norma específica. Esta norma dice para este caso que sí, pero si no, no se otorga esos pagos. Eso lo hace a través de la vía judicial. Y por último, vamos a resolver esta más. Dice, si en la entidad por demoras en los procesos o carga laboral ejecuta descuentos, por ejemplo, por tardanzas o inasistencias u otros que sucedieron en el mes de marzo, se ejecutan en el mes de mayo, ¿la entidad estaría vulnerando algún derecho del trabajador? No, no estaría violando ningún derecho del trabajador, porque igual tiene que hacer prevalecer el interés público sobre el interés particular. Entonces, que yo me haya pasado no significa que no le pueda cobrar, porque va a generarme responsabilidad. Y yo para evitarme responsabilidad, aunque me demore, lo debo hacer, para garantizar los recursos, la protección de los recursos públicos. Claro, en ese punto también el trabajador podría discutir a través del principio de inmediatez en materia laboral. Pero ese principio de inmediatez en el ámbito del derecho laboral público un poco se ve limitado por plazos de prescripción o plazos de caducidad. Entonces, no se aplica como en el ámbito privado el principio de inmediatez. Entonces, veamos ahora nuestros principios, deberes y prohibiciones del servidor público. 8 principios: respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia. Justicia y equidad y lealtad al Estado de Derecho. Respeto. Ajusta tu comportamiento al respeto de la Constitución y las leyes, asegurando el respeto de los derechos de defensa y debido proceso. Principio de respeto está sujeto a todo tipo de procedimiento interno o externo que lleva a cabo la autoridad administrativa. Llamamos procedimientos administrativos internos, por ejemplo, el procedimiento de rotación de un personal, y procedimientos administrativos externos, la notificación de un acto administrativo a un administrado que ha pedido la prescripción de su deuda tributaria. Entonces, allí se debe resolver. Como ves, el principio de respeto tiene bastante relación con el principio de legalidad, que indica que toda autoridad administrativa debe respetar la Constitución, la ley y el derecho. El principio de probidad dice, el servidor actúa con integridad, honestidad y rectitud, buscando el interés público y evitando cualquier beneficio personal, ya sea directamente o a través de otros. Por ejemplo, yo tal vez me he acostumbrado a un poco atender bien a los administrados en mesa de partes, porque en la zona donde estoy los administrados son bien agradecidos. Así es que se ha dado el caso que prestándoles un buen servicio, se han acercado a la casa y han dejado en especie algunas dádivas. Entonces, eso afecta la integridad, honestidad y rectitud en la imparcialidad de la autoridad pública. Eficiencia. Asegura la calidad en todas las actividades mediante una formación continua y sólida. Entonces, calidad
en las actividades que realiza el empleado público debido a su formación continua y sólida. Por ejemplo, si vemos, tú puedes decir, ¿no? En mesa de partes se ha implementado ya una computadora de última generación para que todo sea rápido y vemos que nuestro servidor público no le importa eso y sigue con su cuaderno, ahí apuntando el registro de expedientes. En allí no hay situaciones de que, pobrecito, hay que comprenderlo, no. En ese caso, eficiencia. Le vamos a invitar a que se capacite. Si no quiere capacitarse, procedimiento administrativo disciplinario por contravenir el principio de eficiencia. Idoneidad, que abarca aspectos técnicos, legales y éticos. Es crucial para el acceso y el desempeño en el servicio público. La verificación de ostentar un cargo público conforme al perfil del puesto implica la idoneidad en el cargo. Inclusive esto podría motivar el delito de designación, nombramiento, encargatura en cargo público sin contar con el perfil. Y eso es una contravención al principio de idoneidad. Veracidad, lealtad y obediencia. Veracidad. Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía. No actúa con veracidad cuando, para acceder a un ascenso, ha presentado diplomas, certificados falsos para lograr su ascenso. En ese caso, se declarará la nulidad de haberse acreditado la nulidad del acto administrativo de ascenso, se abrirá el proceso administrativo disciplinario y se comunicará al Ministerio Público por contravención al principio de veracidad. Lealtad y obediencia. Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de la institución, cumpliendo las órdenes que le imparte el superior jerárquico competente. Ahora, ¿qué pasa si tu superior jerárquico, tú revisas la orden y sabes que es contraria al ordenamiento jurídico? O sea, lees la ley y se contrapone, precisamente. Pero tú les dices, pero señor, está contrayendo. No, usted tiene que hacer caso. Bueno, en ese caso te habilitan a que tú hagas un informe al titular de la entidad o al superior de tu superior para que él evalúe que no es posible que te obliguen a cometer una acción contra el ordenamiento jurídico, pero eso es cuando es evidente. Esto no aplica lealtad y obediencia en oponerte, la oposición que te digo, con tu parecer o subjetivo. O sea, no te cae, tú piensas que no sabe nada y tú dices, no, yo no voy a hacer caso porque tu orden es inconstitucional porque a mí me parece. No, si no tienes prueba objetiva, tú cumples. Y si no cumples, incurres en falta. Este es un caso manifiesto. Tú ves, dice allí que se debe disponer, tú eres el jefe de personal, se debe disponer la rotación del personal desde tal área a tal área. Y tú sabes, la norma dice que para eso requiero del consentimiento. Señor, no tenemos el consentimiento. Igual lo cumples. Bueno, ahí comunicas a tu titular que la norma indica tal y no se puede realizar esa acción porque contraviene el ordenamiento jurídico. Pero, como ves, es evidente. Si es que no, que me parece que yo considero que él no sabe nada, porque a veces también los trabajadores, ellos saben mucho y el jefe no sabe nada. Ya, eso también constituye un acto de hostilidad de parte del inferior al superior. O sea, no es que siempre es el superior el que te puede, a veces los inferiores dicen, yo sé más que él es un burro, él no sabe nada. Tú dirás, no va a pasar nada porque yo soy el inferior. No, eso también se llama acto de hostilidad laboral. Justicia y equidad. Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido. Ya, en ese caso debes tener en cuenta lo siguiente. A todos les debemos decir que tienen que ingresar a las 8 de la mañana en punto. Si excede de los 15 minutos de tolerancia, se procede al descuento. Ya. Resulta que hay uno de nuestros servidores públicos que lo hacemos llegar 30 minutos de tolerancia.
Los demás empiezan a hablar, ¿cómo es posible? ¿Por qué le dan más tiempo? Y a nosotros nos han hecho hasta descuentos. Ya, en ese caso hablamos en el primer caso es justicia. En este segundo caso vamos a hablar de equidad porque hay especiales características en nuestro trabajador. Ha quedado viudo hace unos 6 meses, tiene 3 hijos menores de edad, no tiene familia. Él tiene que dejar a los niños al colegio, tiene que alistar el alimento y bueno, como puedes ver, allí debemos actuar con equidad respecto de ese servidor. Lealtad al Estado de Derecho. El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Este principio también implica que si tú aceptas un cargo público en un gobierno de facto, esto automáticamente implica tu destitución cuando se retorne a la democracia. Encontramos ahora los deberes de la función pública: neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad. ¿Correcto? Veamos otras 3 preguntas. Si en la entidad por demoras en los procesos o carga laboral se ejecuta, bueno, esto ya hablamos, ¿no? Vulnerando el derecho de trabajo. So, vamos a ver otra pregunta. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿se le puede sancionar a un colaborador que aparece en redes sociales ingiriendo alcohol y haciendo desmanes en redes sociales en su horario de descanso bajo la obligación de buen comportamiento? Bueno, en ese caso nos remitimos a los principios, ¿no? Al respeto, a la rectitud, a la probidad en el cargo. Recuerda que el descanso también es parte de la jornada de trabajo. Entonces, si hace desmanes en su hora de descanso, esto sigue implicando que está haciendo acciones dentro de su jornada de trabajo. Ahora, recuerde también que la imagen institucional también es algo importante. Entonces, ser servidor público no es como en la actividad privada. En la actividad privada, la empresa, ¿no es cierto? No importa lo que yo haga después. Termino mi jornada y yo puedo hacer lo que yo quiera. En el sector público es distinto. O sea, por eso les digo siempre, no laboricen el derecho del empleo público, porque ahí sales perdiendo. O en este caso, tú puedes decir, no, pero es mi fuera de mi jornada. Sí, puede ser fuera de tu jornada de trabajo, pero tú estás ostentando un cargo público y que un administrado verifique que el empleado público que le está atendiendo es justo el que hace desmanes y ridiculeces en las redes, bueno, allí va a haber. Pero también hay que evaluar qué tipo de ¿no? Tal vez está solamente baila y le gusta hacer esas cosas, bueno, eso no afecta a la dignidad, es parte de su derecho al descanso, ¿no? Pero si hace cosas contrarias al orden público y a las buenas costumbres, ya allí ya empieza el derecho. El colaborador aumenta que solo se mostró parte de los videos en donde era acosado, pero no se mostró todo el contexto. Bueno, en ese caso, si no puede acreditar, sigue cometiendo falta. Recuerden también, en el derecho del empleo público existe el principio de presunción de licitud. No es el principio de presunción de inocencia. No vas a tampoco penalizar el sancionador o el disciplinario. Dice que por el principio de licitud entiendo o presumo como autoridad que has actuado apegado a tus deberes. Si yo tengo evidencia que no es así, no dice prueba en contrario, dice evidencia en contrario, como son las redes, tú tienes que acreditar con el video completo que no has cometido. Por eso hay diferencias, no vaya a ser de que a veces dicen el principio de presunción de inocencia. Claro, tranquilo, ese es derecho penal. Aquí hablamos del principio de licitud. Se presume que el empleado público ha actuado apegado a sus deberes, salvo evidencia en contrario. No dice salvo prueba en contrario. Por cierto, la evidencia tiene menor rango que la prueba. Dice, pero eso no es justo. Ya, tranquilo, yo estoy hablando principio de legalidad que deben observar las autoridades administrativas. Correcto, entonces eso también.
Buenas noches, doctor. ¿Se puede contratar como locador a un trabajador que ha sido condenado penalmente por delito contra la administración pública? No, no, porque por ejemplo, en la 1057 establecen los requisitos para acceder a un cargo público. Entonces, allí hay una enumeración de los delitos respecto de los cuales no puede ser contratado ni ingresar a la administración pública. Entonces, es mejor, principio de legalidad, remítete al régimen laboral general donde vas a contratar y al impedimento que se establece expresamente. Por ejemplo, hay delitos que no están en esa enumeración, entonces en ese caso podrías contratar, ¿no? Entonces vamos a continuar. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole. Entonces, no puedo hacer acciones para favorecer a los integrantes de mi partido político. Estoy en mesa de partes y veo que está uno de mi partido político. Oye, ven para aquí, vamos a atenderte por anticipación. No, no, no. Eso afecta la neutralidad. Transparencia. Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente. Ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de cada persona. Ya tienen carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona. ¿Ya? Esto debe implicar que debes tener cuidado como autoridad a la cual te piden información, verificar si esa información no es información reservada, información confidencial o información que afecte la intimidad del trabajador. Bueno, disculpe, sí, la intimidad de algún servidor público. O sea, no es tampoco absoluta esa transparencia, siempre hay que evaluar cuándo sí y cuándo no. Respecto del administrado que te pide la información, él no tiene la obligación de evaluar. Quien evalúa si la información debe ser entregada o no, eres tú. Pero siempre partiendo que la regla general es que toda la información que tienes es pública. Si tú quieres decir que no vas a entregar alguna información, tienes que verificar si está en alguna de las excepciones. Si no está, aunque no te guste, entregas la información, porque si no lo entregas es delito de abuso de autoridad y también existe un procedimiento administrativo sancionador en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discreción. Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones. Luego de pasado un año, yo igual debo guardar la discreción del caso. Por ejemplo, no podría digamos, difundir en redes, siendo secretario técnico, los expedientes administrativos disciplinarios que han sido declarados prescritos. Debo guardar la discreción. Ejercicio adecuado del cargo. Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, el servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos o personas. Imaginemos. Mira, este administrador me ha presentado una denuncia administrativa y este compañero de trabajo, pseudo compañero, ha presentado una queja. Ah, ya. Cuando él me pida que le dé una licencia o permiso, no le voy a dar. Y cuando este señor me presente un escrito, lo voy a demorar. Plazos máximos, no vamos a poner. Si estas personas acreditan que yo estoy actuando parcializadamente porque ellos se han quejado de mi persona, eso acredita la contravención a este principio, proceso administrativo disciplinario y me voy del puesto de trabajo. Y esto es muy común. A veces le presentas una denuncia, a los días ves de que ya te está ya rotando del área. Uso adecuado de los bienes del Estado. Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional. Por ejemplo, me dan combustible para realizar mis acciones de gobierno, pero como alcalde utilizo
el combustible para irme de paseo con la familia, usando inclusive la camioneta de la municipalidad para estar más cómodos, alegando que mi jornada de trabajo es exclusiva y no tengo descanso. Pero eso no es correcto. Siempre debe supeditar el interés privado al interés público. Responsabilidad. Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo. Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados. Este principio de responsabilidad implica el principio de autonomía de responsabilidad. Es decir, que si tú cometes un acto contrario al ordenamiento, se debe evaluar si es que constituye delito. Si presumes que constituye delito, como autoridad lo remites al Ministerio Público para que él proceda conforme a sus atribuciones. Por tu parte, si el mismo hecho se subsume en una falta disciplinaria, aperturas procedimiento administrativo disciplinario. Comunicas al procurador si es que ha habido daños que te debe indemnizar como Estado este servidor. Y se puede hacer las tres cosas al mismo tiempo. No se afecta el principio non bis in idem. No vayan a pensar que esto es porque es así, es como está el criterio establecido. Tampoco pienses de que el Perú es malo. Cuando revisé la ley del procedimiento disciplinario en Italia, también establece la autonomía de responsabilidad como principio. Prohibiciones éticas de la función pública: mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada, presionar, amenazar y o acosar. Esas son prohibiciones, ¿ah?, de los servidores públicos. Vayamos a otras tres preguntas para que no sea un monólogo. Buenas noches, doctor. ¿Cómo probar el acoso laboral que realiza un jefe? ¿Es solo con el dicho de los empleados? Eso es un problema. Si bien lo que dicen los empleados se sustenta en la presunción de veracidad, se presume que las declaraciones realizadas responden a la verdad de los hechos que afirma, no es menos cierto que también frente a esa presunción de veracidad está el principio de presunción de licitud. Vamos a presumir que el otro ha actuado apegado a sus deberes. Por lo tanto, o utiliza prueba directa, declaraciones de otros trabajadores, declaraciones de un administrado que ha visto el hecho, prueba indirecta, ¿no? Algunos documentos que unidos pueden acreditar la conducta de acoso laboral. También se permite que, digamos, siempre y cuando tú seas parte en la conversación, grabes, ¿no? Lo que te dice, que te amenaza tal vez: a usted yo lo voy a sacar del puesto de trabajo, no voy a descansar hasta que obtenga su destitución. Entonces, tú has grabado esa conversación, eso es útil, es útil. Pero lo que se te recomienda es que, por ejemplo, lo que está grabado, vayas corriendo a un notario público y que el notario dé fe de lo que indique y también haga una transcripción. ¿Ya? Eso va a dar mayor fidelidad, ¿no?, a lo que vayas a hacer. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Los trabajadores 276 siguen percibiendo el pago del decreto 037 o este ya no está permitido? Bueno, siguen percibiendo, sigue habiendo juicios, pero con esto de el MUC y la bonificación extraordinaria, que ha unificado conceptos un poco ya, ha cesado, ¿no?, estas pretensiones, pero se puede todavía realizar. No han desaparecido, están unificadas en uno de estos conceptos. Buenas noches. ¿Qué sucede si la jefatura imparte una orden, cambio de locación de personal, y es contraria al orden, como bien indicó, pero los superiores de la jefatura demoran en emitir un dictamen? ¿Se debe de cumplir la orden? Evidentemente existe un poder sobre los subordinados que tienen a veces miedo en reportar las situaciones. Bueno,
Si es que, como les dije, es manifiestamente ilegal, o sea, tú lo miras y dices, esto es ilegal. Oye, amigo, para evitar tal vez estoy subjetivo, ¿puedes revisarlo? Sí, pues contraviene el ordenamiento jurídico. Y en ese caso sí te puedes oponer, porque nadie te puede obligar a hacer algo contrario a ley. Pero no solamente es oponerse, tienes que hacer el informe correspondiente, ¿no? Al mismo jefe que te está obligando, por medio de la presente se le comunica la imposibilidad de hacer un acto contrario a ley en base al principio de legalidad, por el cual yo debo respetar la ley. En el presente caso, su orden dice lo siguiente y eso contraviene este artículo. Te abre proceso administrativo disciplinario. Allí existen eximentes de responsabilidad. Dentro de ellas está el actuar con una orden ambigua o imprecisa, que sería la eximente que vas a aplicar en ese caso. ¿Ya? Entonces, lo importante no es solamente oponerse, es escribirlo. Si te opones por oponer sin que escribas informes que acreditan eso, allí va a ser el problema y allí sí no vas a tener prueba con que salvar. ¿Es posible que a un subordinado le ordene asistir obligatoriamente a capacitaciones fuera del horario laboral? Eh, en ese caso, sí, podría ser que no le puedes obligar a ir más allá de su horario laboral, porque sería obligarlo a hacer trabajo en sobretiempo y podrían denunciarte penalmente porque nadie puede ser obligado a trabajar sin retribución alguna, porque tú sabes que la hora extra no se paga, solamente se compensa con más descanso. Pero en este caso lo estás obligando. Entonces no sería muy perjudicial como jefe ordenar esta situación. Si se ha hecho, bueno, se puede alegar, ¿no? Una situación de eximente de responsabilidad. Cuando hacemos uso de eximentes, que sí se ha cometido la falta, pero hay un supuesto que le retira la antijuricidad a la comisión de la falta. Entonces, tal vez no por la necesidad del servicio, caso fortuito, fuerza mayor, has tenido que disponer de esta situación. Entonces, eso podría ser, pero es una falta hacer esto, hay que tener mucho cuidado. Y vamos a resolver esta última ya para pasar a las previsiones éticas. Si me contrataron atípicamente para laborar sábados, domingos y feriados, y ya trabajo 5 años, y todo este tiempo solo he venido trabajando sábado, domingo y feriados calendarios, pero en la actualidad me quieren hacer trabajar todos los feriados, feriados declarados regionales, locales y compensables. ¿Puedo, eso se puede dar o no? En mi contrato dice sábados, domingos y feriados. Sí se puede dar en el sector público, siempre y cuando no exceda las 48 horas a la semana. Y por su parte, el trabajo en sábados, domingos y feriados tienen que compensarse con días de descanso, ¿ya? Porque es trabajo sobre tiempo. Interesante eso. Si mi trabajo es solo sábados y domingos y feriado calendario y me quieren hacer trabajar en un día feriado no laborable, para que se configure acoso moral, ¿es necesario que mi persona vaya a trabajar ese día obligado o el simple hecho de que me estén obligando a asistir dicho día ya se configura el acoso moral? Sí, evidentemente, puede ser desde el momento que dan la orden, desde ese momento ya se configura el acoso moral, porque si se produce una situación de discriminación respecto de otros trabajadores que no están obligados a prestar servicios en día no laborable, y a ti te están obligando. Discriminación, acoso laboral. Veamos ahora las prohibiciones éticas de la función pública. Mantener intereses de conflicto, mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos y financieros pudieran estar en conflicto. Por ejemplo, eso se ve en los procedimientos administrativos disciplinarios. Si tú estás como una autoridad que debe resolver un procedimiento administrativo y el administrado
según tú le tienes animadversión, es decir, que es tu enemigo. Como tú sabes esta situación, lo correcto es abstenerse de conocer el procedimiento administrativo para evitar intereses en conflicto. Si no lo haces y el administrado acredita la situación de enemistad que tú no la has declarado, vas a incurrir en procedimiento administrativo disciplinario. Dos, obtener ventajas indebidas. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí, para otros. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar para que te resuelvan pronto tu procedimiento administrativo y otorguen la prescripción que solicitas, pero a cambio me tienes que depositar unos 300 soles como cariño por lo que estoy haciendo. Eso es obtener ventajas indebidas. Realizar actividades de proselitismo político. Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos. Y allí lo ves en reelección. El alcalde utiliza la camioneta de la municipalidad, lleva servidores públicos de la municipalidad y empieza a hacer su campaña de reelección. Proselitismo político, que es una prohibición. Hacer mal uso de información privilegiada. Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo sé qué partida presupuestal tiene dinero. Yo he iniciado un juicio contra esta entidad donde yo he elaborado y le embargo justo esa partida. Es hacer un mal uso de información privilegiada. Presionar, amenazar y o acosar. Entonces dice, ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. ¿Ya? Entonces, no puedes ejercer presión, no puedes amenazar ni acosar servidores públicos, a tus subordinados o a los administrados. Entonces, esa es una prohibición. Veamos algunas otras preguntas. Sí, una consulta un poco complicada desde el punto de vista del trabajador. ¿Qué pasa si los colaboradores conocen que existe un favoritismo con una empresa, pero no tienen las pruebas ni evidencias? ¿Cómo pueden denunciar el caso, ya que también se conoce que en la institución conoce la identidad de quienes hacen la denuncia y tratan de buscar ineficiencia para poder despedirlos? Incluso existen casos anteriores de no contratación, procesos sancionadores o despidos. Bueno, eso es muy subjetivo. En ese caso tiene que tener pruebas. Si no tienes pruebas, no vas a acreditar faltas. Si no acreditas faltas, presunción de licitud. Entonces, necesariamente tienes que acreditar pruebas. Todo lo que dice con pruebas. Que han sacado personal por esta razón, prueba. Mientras tanto, son solamente afirmaciones. ¿Cómo identifico a los órganos del PAT en una entidad de tipo B que no tiene documentos de gestión? Es decir, solo existe un MOPE en donde aparece solo la dirección, el administrador, el asesor jurídico y cuatro subdirectores. Sin embargo, se contrató a un jefe de abastecimiento, jefe de tesorería y jefe de recursos humanos. Ya, en este caso tenemos que cuando hablamos de amonestación escrita, el jefe inmediato superior. Entonces, yo soy el servidor, tendrás que ver a quién yo respondo.
Ese es mi jefe. Él va a actuar como órgano instructor y sancionador. Cuando estamos hablando de una sanción de suspensión, jefe inmediato, a quien yo rindo, acepto órdenes a tal persona. Ya. Quien quien me instruye en la suspensión es mi jefe inmediato y quien va a decidir es el jefe de recursos humanos que sí lo tiene. Si es destitución, el jefe de recursos humanos instruye y el titular de la entidad de tipo B es quien me va a sancionar con destitución. Cuando habla los informes del servir de los documentos de gestión, es para facilitar en la identificación de los órganos disciplinarios, pero en sí se rige por estas normas. En ninguna parte de la ley 30.057 su reglamento indica que la determinación de los jefes inmediatos, jefes de recursos humanos, depende de su existencia en un documento de gestión, como puede ser el ROF, no dice eso. Vamos dos preguntas más. Dice, cuando se recarga labores más allá de lo razonable, ¿cómo puedo protegerme que no me aperturen un PAT por incumplimiento, demora en atención de labores? Tiene que hacer informes sobre lo que ha realizado y lo que se le ha incrementado y que no le es posible cumplir porque excede Entonces tiene que decirlo de una manera especial, ¿no? No siendo tan beligerante. Y guarden los informes. Cuando sea el momento oportuno, esos informes van a servir como prueba para acreditar que no existió falta. Veamos este último y seguimos viendo después. Avanzamos un poco y vamos preguntas, ¿ya? Doctor, en caso de una papeleta de tránsito por conducir en estado de ebriedad, se impone y se consigna una hora determinada, pero en el dosaje se indica 1 o 2 horas después de la imposición de la papeleta. ¿Esta sería nula o se podría conservar el acto porque de una u otra manera el resultado hubiera sido el mismo? Bueno, estamos en derecho laboral público, pero respecto de esto, yo considero que si has conducido en estado de ebriedad, bien te deben imponer tu sanción administrativa. Y estas cosas de situaciones de que la papeleta falta esto o lo otro, eso se convalida en aras de proteger el interés público. Lo que tratan algunos especialistas en el tema. Yo también hago artículos sobre esto, pero casi no llevo. Solo llevo de personas que sí, en realidad, pues tienen derechos. Si han cometido estado de ebriedad, tienes que cumplir tu sanción. Claro, hay discusión sobre sanciones sin plazo, sin edie, pero bueno, eso es otra situación. Entonces, en ese caso dice, a ver, doctor, una papeleta para conducir se impone y se consigna una hora determinada, pero en el dosaje se indica 1 o 2 horas después de la imposición. Bueno, conservación del acto administrativo. Ya. Veamos entonces prohibición en caso de parentesco y en este caso nos remitimos a la ley 26771 y al decreto supremo 021-2020. Esto es lo que denominamos nepotismo. Y eso también es muy importante. Los funcionarios directivos y servidores públicos y o personal de confianza de las entidades públicas y las empresas del Estado que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en un proceso de selección. Ya, por lo tanto, si es que, digamos, ingresa a la entidad pública tu pariente, pero tú no tienes ninguna facultad de nombramiento o de contratación personal, no estamos hablando de acto de nepotismo, ¿correcto? Ya. Se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad, respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho, convivencia o ser progenitores de sus hijos. El parentesco por afinidad se entiende también respecto del concubino, conviviente y progenitor del hijo. Extiéndase la prohibición a la suscripción de contratos de locación de servicios, contratos de consultoría u otros de naturaleza similar.
Puede ser, ¿no? Que digamos, ya, solamente esto se refiere a contratar vía relación laboral. Entonces voy a pedirte que me presentes tu TDR o para una consultoría. Pero resulta que está acreditado que tienen el vínculo, los vínculos a los que hace referencia. Se produce el nepotismo. ¿Qué implica que se acredite el nepotismo? Implica la nulidad de actos administrativos, implica procedimientos administrativos disciplinarios. Y de ser el caso, también por delito de peculado, porque se está haciendo uso en el pago de remuneraciones, un uso indebido, entonces podría generarse responsabilidad penal por peculado. Y pasamos a lo último en este caso. Veamos ahora algunas preguntas. Doctor, buenas noches. Un colaborador conoce que se tienen servicios con una empresa privada que es buena pagadora de sus obligaciones y hace factoring. La esposa participa de estas compras de facturas por empresas externas. ¿Existe algún incumplimiento de uso de información privilegiada? Sí, puede ser competencia desleal, puede ser, eh, co- eh, competencia desleal podría ser. Pero esto es en el ámbito privado y se ve a través de derecho empresarial. ¿Ya? Estamos en clase de derecho laboral público, correcto. Entonces, actualmente también, antes teníamos una ley de incompatibilidades, pero esta ley ha sido derogada por la ley 31569, 64, disculpa, que es la ley de prevención y mitigación de conflictos de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Y en este caso vas a encontrar obligaciones e impedimentos por conflictos de intereses. Obligaciones de los sujetos del sector público. Guardar secreto, reserva y confidencialidad de los asuntos o información que por ley expresa tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido. B. No divulgar ni utilizar información que sin tener reserva legal expresa pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros. Nos dice, estos impedimentos se extienden hasta un año posterior a la extinción del vínculo laboral o contractual con la entidad. ¿Ya? Lo que vamos a ver a continuación son impedimentos de los sujetos del sector público. Lo que hemos visto antes son obligaciones de los servidores públicos. Ahora, ¿qué dicen este? Los sujetos del sector público respecto a las empresas o instituciones privadas que resultaron beneficiarias con un acto administrativo o empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito específico de su función pública o vinculadas a las actividades en materia de competencia de la entidad pública con las que estos mantengan vínculo laboral o contractual, tienen los siguientes impedimentos. O sea, tú como sujeto del sector público respecto de empresas o instituciones privadas, tienes los siguientes impedimentos. Uno, prestar servicios bajo cualquier modalidad laboral o contractual en dichas empresas o instituciones privadas. Ya, mira, si una empresa o institución privada, luego de un proceso de selección, es beneficiada, eh, me habilitan compartir diapositiva. Listo, gracias. Ya, correcto. Ya, entonces, en este caso, se beneficia la empresa o entidad privada. Entonces, ¿de qué estás impedido? De que tú como sujeto no puedes trabajar en esa empresa privada o institución privada. Aceptar representaciones remuneradas o ad honorem en dichas empresas o en instituciones privadas. Formar parte del directorio u ocupar cargos
gerencial en dichas empresas o instituciones privadas. Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de dichas empresas o instituciones privadas. Celebrar contratos civiles o mercantiles con dichas empresas o instituciones privadas. Intervenir como abogado de particulares en los procesos que tengan pendientes con la misma repartición del Estado en el cual prestaron sus servicios. Y efectuar gestiones de intereses para dichas empresas o instituciones privadas. En este caso de intervenir como abogado, se extiende a ser perito, asesor, consultor, árbitro. ¿Ya? Ese impedimento se extiende también a esos sujetos. Entonces, vamos a ver algunas preguntas que deben tener de derecho laboral público. ¿Qué pasa si el funcionario es un regidor? Si bien es cierto, directamente no ve a quienes contrata. Como usted puede ver, los regidores dentro de sus funciones no tienen las de contratar a determinado personal, ¿correcto? Entonces, en ese caso, ellos no tienen que ver con esto. Sin embargo, en allí habría otras faltas, ¿no? Por ejemplo, usar recursos públicos para beneficiar a terceros. Si bien no hay nepotismo, habría otra falta. En caso un abogado externo contratado por locación de servicios para emitir informes no cumpliera con el año en el sector público, indica el requerimiento, y aún así presta servicio en una entidad, ¿podría ser denunciado? Sí, respecto de la entidad en la que laboró, debe guardar la discreción correspondiente. Bueno, y con eso culminaríamos la clase del día de hoy. Bien, doctor, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas que también nos están regenerando en el WhatsApp. Nos dicen, doctor, en caso de que un abogado externo contratado por locación de servicios para emitir informes no cumpliera con el año en el sector público que indica el requerimiento y aún así presta servicios a una entidad, ¿podría ser denunciado? No, no necesariamente, porque es respecto a la información que tiene en una entidad del Estado. Recordemos para efectos actuales, las entidades el Estado no es un único empleador para estos efectos. Entonces, el año respecto de una entidad donde tú laboraste, no es respecto de otra entidad. Bien, doctor, acá nos dicen, doctor, ¿un abogado que es servidor público se encuentra impedido de patrocinar causas contra el Estado? Sí, contra su entidad pública, contra su entidad pública. Si es que en las funciones no se indica que es exclusiva su función, algunos prestan fuera de su jornada de trabajo, pueden realizar todavía funciones. Claro, si es que le verificas que el abogado está llevando una audiencia dentro de su jornada de trabajo, evidentemente incurre en falta. Pero si presta otro tipo de servicios fuera de su jornada de trabajo y en el sector privado, no hay ningún problema. Bien, doctor, acá nos dicen una pregunta también muy interesante. Nos dicen, doctor, felicitarlo por la clase del día de hoy. Doctor, dentro de su experticia, dentro de su conocimiento técnico que tiene del derecho laboral, siempre, ¿qué libro nos recomendaría leer para poder profundizar en estos temas, aún aunados también a las prohibiciones laborales que tenemos que tener en consideración? Ah, no existe libros especializados en derecho del empleo público peruano. Esto debido a que generalmente cambian las normas cada cierto tiempo. Hay artículos en revistas especializadas como la Autoridad Gubernamental y otras empresas, pero generalmente es a partir de la práctica administrativa, la lectura de normas que se debe estar a artículos especializados. Bien, doctor. Doctor, nos dicen, un abogado de una entidad pública patrocina un proceso laboral de una trabajadora de la misma entidad, ¿incurre en alguna falta? Indicando que no lo hace dentro de su jornada laboral. ¿Qué opinión merece al respecto? Sí, incurre en falta. Eso ya es una astucia del servidor para que está haciendo valer su interés privado de asesorar a empleados públicos en contra de su propia entidad. Es una falta. Doctor, ¿qué tipos de faltas se pueden encontrar en la regulación cuando existen, sabemos que existen tres tipos, amonestación, destitución e inhabilitación dentro del sector público, pero dentro de la magnitud, ¿cómo se mide el daño causado al Estado?
Eso se tiene que tener en cuenta los criterios para imponer sanción. Haces un listado de los criterios para imponer sanción y le estableces un porcentaje basado en un 100%. Pues por cada criterio le pones el porcentaje que corresponde. Eso va a mejorar la proporcionalidad en en la sanción a imponer. Bien, doctor, estoy revisando el WhatsApp y también nos están diciendo, doctor, en su experticia, ¿qué tipos de prohibiciones al momento de poder regular son las más frecuentes que se pueden dar en la administración pública? Prohibiciones, impedimentos, esa ley de conflictos, eso se da, doble percepción de remuneraciones, nepotismo. Es por eso que han tenido su propia regulación especial, porque son lo más común en la administración pública. Doctor, ¿hasta qué grado de consanguinidad son facultados para poder manifestar que se está incurriendo en nepotismo? Cuarto grado de consanguinidad. Siempre partimos, por ejemplo, si yo soy eh, digamos, yo soy padre, ¿no? Entonces, imaginemos que estamos hablando de, mm, veamos, primo. Si soy el funcionario público, subo hasta mi padre, ¿correcto? Después de mi padre está en el mismo grado mi tío, ahí está mi tío, bajo, y ahí está mi primo, segundo grado de consanguinidad. Entonces, si pasa el cuarto, estamos en quinto grado, ya no hay nepotismo en ese caso. Doctor, si en cumplimiento de las funciones un trabajador de la entidad es denunciado, ¿el trabajador debe tener defensa de un abogado particular o el abogado de la entidad debe defender al trabajador? En allí hay una directiva del servir que te establece los requisitos para que puedas acceder a la defensa que te puede proporcionar el asesor jurídico. Y también te establece los requisitos que puedes utilizar para que tú escojas a tu asesor privado y la entidad te pueda pagar, pero cumpliendo con los requisitos de la directiva. Bien, doctor, ya para finalizar tenemos las dos últimas preguntas que nos dicen, doctor, dentro de la regulación de las prohibiciones, al momento de poder descubrir cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para poder administrar justicia correctamente y obviamente iniciar un proceso administrativo sancionador. Bueno, se pasa todo a Secretaría Técnica. Secretaría Técnica tiene que contar con la evidencia suficiente. Luego que tiene la evidencia, informe de precalificación, que opina aperturar proceso, lo pasa al órgano instructor y ella decide si inicia o no el procedimiento administrativo disciplinario. Bien, doctor, y la última pregunta que nos están fomentando acá en el WhatsApp nos dicen, doctor, felicitarlo por la sesión del día de hoy. ¿Qué criterio siempre se va a mantener al momento de poder descubrir un acto delictivo dentro del derecho laboral público, pero más aún aunado que la persona que lo comete tenía el conocimiento? ¿Se sanciona el desconocimiento que se tuvo o el conocimiento posterior? En el ámbito de la responsabilidad administrativa, se acepta la responsabilidad subjetiva. ¿Qué implica esto? Culpabilidad. El servidor público debe tener la intencionalidad de cometer la falta. Si se acredita que no hubo esa intencionalidad, entonces no hay responsabilidad. Ejemplo, vemos que a un servidor público le han aperturado proceso disciplinario por romper la puerta de dirección y la falta es que no puedes afectar bienes del Estado. Objetivamente se le debe sancionar, pero con pruebas se acredita que la ruptura de la puerta se debió a que había un menor de edad dentro del despacho de dirección que estaba llorando desconsoladamente. Y ante esa situación y la imposibilidad de abrir, se le pidió al servidor que golpeara la puerta y la abriera por la fuerza. Eso es un eximente de responsabilidad. Entonces, siempre y cuando acredites la intencionalidad o no intencionalidad, eso va a dar lugar a la existencia de falta o no.
Doctor, ¿las resoluciones electorales pueden ser demandadas mediante cumplimiento de resolución en materia contenciosa? ¿Para ello se debe agotar la vía administrativa o no es necesario? Es la última pregunta, doctor. Son actos administrativos. Si es que esa resolución directoral se refiere a un derecho concreto de un administrado, dice, se resuelve a José María Pacoricari reconocerle tal derecho, pues allí estamos hablando de un acto administrativo. Por lo tanto, se pide a la autoridad en vía de reclamación cumpla con el acto. Pasa 15 días hábiles, no se cumple, puede interponer la demanda contenciosa administrativa. Bien, doctor, acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas. Agradecerle nuevamente su participación. Palabras finales, por favor, doctor, de su parte. Bueno, tienen que tener en cuenta que el tema que hemos visto el día de hoy colinda mucho con el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces hay que tener en cuenta las obligaciones, deberes, prohibiciones e incompatibilidades que en el servicio público se pueden dar. Y no se debe confundir el derecho penal con el derecho de disciplinario, ni tampoco el derecho laboral con el derecho del empleo público.